Relatos Paranormales Oficial. No recuerdo con exactitud el año en el que sucedió esto, pero fue una época en la que, debido a la pésima situación por la que estábamos atravesando, la gente comenzó a hacer reclamos por el mal desempeño de los gobernantes. Algo normal si consideramos que vive en un país de Sudamérica, país que cada vez tiende más a derrumbarse que a progresar. Y por supuesto, que los políticos corruptos que tenemos serán los culpables siempre. El caso que en esos tiempos ya tenía varios años trabajando como camionero. Los viajes que me tocaba hacer dependían de los destinos dados por la empresa. Y a pesar de que las autoridades ya estaban al tanto del problema que había, aún así decidieron no suspender el trabajo. Fue por eso que, cuando llegué hasta un pueblo que estaba haciendo un corte en la carretera en señal de protesta, al informarle a la empresa que estaba estancado en ese lugar, no les quedó de otra que resignarse. Éramos varios los camioneros que, debido a que la gente no nos permitía pasar, tuvimos que estacionar los camiones a un costado de la ruta y aguardar a que todo se solucionara, algo que por lo general llevaba días enteros. Pero sabiendo que nosotros solo cumplíamos con el trabajo, de vez en cuando nos dejaban finalmente pasar, por lo que teníamos que estar esperando y nada más. ¿Y qué me dice, colega? Ese es el tercer lugar donde me he estancado. La gente está como loca, pero no es su culpa, así que no nos queda de otra que esperar. Aparte es bueno para nosotros, nos da un tiempo libre para descansar. Y por ejemplo ahora, la noche está especial para tomar un café. Me dijo un compañero cuando me acerqué a saludarlo, en tanto me ofrecía uno. Así es, compañero, todo está bien, siempre y cuando no se metan con nosotros. Oí que en una ciudad atacaron a los que pasaban por la ruta, entre ellos a un camionero. Le robaron toda la mercancía que transportaba, por eso hay que tener cuidado. Pero al menos la gente de aquí, dentro de todo, está tranquila, le comenté. Eso sí, en eso tienes razón, aunque mira, somos más de 10 camioneros los que estamos parados aquí. Dudo que se atrevan a tanto, pero tal cual dices, hay que estar atentos. Cuando me respondió eso, giró su cabeza e hizo un gesto, como señalándome hacia un costado, en cuyo sector estaba el monte. Extrañado le pregunté a qué se refería, y si es que ya había notado algún intento malintencionado por parte de alguien. Pasa que, desde hace rato, vemos a un sujeto en ese sector. Parece que hay alguna casa o finca más allá, y que viene por ese camino que se ve. El tema es que lo vemos cuando ya está ahí, parado y sin moverse, mirando a todos lados. Después ya se regresa. Debe ser que se acerca a inspeccionar cómo está el asunto. Para colmo de males, nosotros estamos más cerca, porque los manifestantes se mantienen al margen. Se quedan a mitad de la carretera, pero sin acercarse mucho aquí, me respondió. De todos los colegas que habíamos, llegó un momento en que solo quedamos 3 compartiendo los cafés. Los otros ya directamente prefirieron descansar, así que fueron a sus respectivos camiones para dormir un rato en las cabinas. Estamos platicando del trabajo, cuando de repente, el compañero con quien más me llevaba, hizo silencio para luego hacerme señas para voltear a mirar hacia aquella dirección, esa que había mencionado anteriormente, siendo de esa manera en que, por primera vez, vi al sujeto del que me habló. Mi nombre es Carlos Sebastián Méndez. En la actualidad soy recientemente jubilado, y entre todas las historias sobrenaturales que me tocó vivir a lo largo de los años como camionero, creo que la que les estoy compartiendo en esta noche es la que más recuerdo, debido a su bastante peculiaridad. Uno siempre imagina tener una experiencia espeluznante cuando se está conduciendo por las rutas en soledad, pero a veces el mundo paranormal nos sorprende, a tal punto que perdemos la confianza hasta en lo que nos rodea. El hombre era un anciano, evidentemente era de la zona, ya que vestía como un jinete. Su típico traje negro y el pañuelo adornando su cuello sobresalía con su blancura. Tenía sus botas puestas y el tradicional látigo en una de sus manos, es decir, que solo le faltaba el caballo para completar. Y precisamente eso fue lo que más me llamó la atención, porque no le hallé sentido a que estuviera vestido así a esas horas
y mucho menos en aquellas circunstancias. Pero en fin, la gente de campo suele ser muy tradicionalista, así que opté por no juzgarlo. Y así, tal como me lo había contado mi colega, el sujeto se quedó por unos momentos parado en la entrada de ese sendero, para a continuación darse la media vuelta y así regresar a lo que imaginé sería su casa. Luego de haber pasado una hora más o menos desde aquel avistamiento, y cuando ya eran casi las 2 de la madrugada, el sujeto volvió a aparecer. Pero en esta ocasión, nuestras miradas se enfocaron en otros. Un grupo de hombres se acercaron a nosotros para charlar. Uno de ellos se presentó como el dirigente de la manifestación, es decir, el que estaba al frente de todo ese percance. Nos dijo que el gobierno del lugar todavía no les daba alguna respuesta, por lo que seguirían insistiendo en el corte de la ruta, pero lo hicieron de buen modo, para que comprendiéramos su situación. Asimismo, se pusieron en nuestro lugar, ya que nos propuso que algunos pasáramos para así continuar con nuestros viajes. Entre los 3 que estábamos ahí, decidimos despertar a los demás. La idea era que los que tenían más tiempo esperando tuvieran la oportunidad de marcharse. Por cosas del destino, coincidió que nosotros 3 éramos los que habíamos llegado al último lugar, así que una vez más nos quedamos solos ahí. Uno a uno, nuestros colegas se fueron despidiendo, deseándonos suerte, y cuando ya se había marchado el último, volví a ser testigo de otro hecho inusual, o mejor dicho, todos, ya que mis otros 2 compañeros también lo vieron. Para ponerlos en un mejor contexto de cómo era el lugar en donde estábamos, a continuación les voy a describir la situación. El corte de ruta se estaba llevando a cabo a la entrada del pueblo. Eran como unos 60 o 70 manifestantes que estaban a mitad del pavimento, quemando neumáticos y todo lo que suelen hacer en esos casos. Nosotros estamos a una distancia de unos 30 metros más o menos de ellos, es decir, que estamos fuera de la zona urbana. A nuestros costados solo teníamos montes y, claro, ese llamativo sendero. Concretamente, en medio de esa distancia que nos separaba de la gente, los vimos. Eran un grupo de niños que, tomados todos de las manos, jugaban y cantaban en la ruta como si nada más les importara. Ciertamente sabíamos que entre los manifestantes habían mujeres y niños, que sin duda alguna eran familiares que acompañaban a los empleados que hacían el reclamo. Aún así nos sorprendió ver a los niños, no solo porque estaban apartados de sus parientes, sino que también nos impactó las condiciones en las que se encontraban. Los varones estaban vestidos con pantalones cortos y las niñas con sus respectivos vestidos. Y aquí lo que nos dejó sorprendidos, pues la noche estaba fresca y ellos parecían ser indiferentes al frío. Era como si estuvieran acostumbrados. ¡Qué barbaridad! Mientras sus familiares están allá calentándose en el fuego y seguramente tomando café y comiendo, sus hijos andan por aquí, en medio del frío. Yo estoy de acuerdo con que hagan el corte para reclamar, pero que lo hagan bien, no así, botando a sus crías. Vean, ni siquiera les prestan atención. Irrumpió el silencio, diciendo uno de los colegas. Si mal no recuerdo era de apellido Rojas, quien por cierto, desde hace una hora, había suspendido los cafés para beber una botella de whisky, según él, para mitigar el frío. De un momento a otro, dejamos de escuchar a los niños. Cuando volteamos a verlos, estos ya no estaban. Minutos después, siendo justamente Rojas, se levantó del banquito donde estaba sentado para ir al baño. Lo vimos con su andar, ya un poco zigzagueante, en dirección exacta al sendero que teníamos cerca. Ese Rojas es un borrachín, pero bueno, él piensa que se quedará mucho tiempo aquí, así que aprovechó. No me quiero imaginar que conduzca en ese estado, o si no, la empresa lo deja sin trabajo, pronunció entre risas el colega que se quedó conmigo. No pasó mucho tiempo para que él me hiciera notar aquello. Rojas ya no estaba por ningún lado, y eso a pesar de que se detuvo a orinar en la entrada del camino, sin adentrarse mucho. Luego de unos minutos, y al notar que no regresaba, le propuse que lo fuéramos a buscar, ya que temíamos que se metiera en problemas, más aún estando en ese estado.
Cerramos las puertas de los camiones y cuando estábamos a punto de dirigirnos hacia ese sector, lo escuchamos gritar. Corrimos apresurados y tuvimos que recorrer el sendero, ya que su grito vino desde ahí. Sin embargo, nos desviamos al escucharlo nuevamente gritar, dándonos a entender que en realidad estaba metido dentro del monte. Cuando estuvimos frente a él y al verle el aspecto y estado en el que estaba, quedamos totalmente perplejos. Estaba tirado boca arriba a mitad de las malezas. Con sus manos empujaba algo que nosotros no veíamos, como si se estuviera defendiendo. Estaba casi llorando, pero de miedo, y cuando nos acercamos para ayudarlo a levantar, lanzó un alarido más. Por suerte nos reconoció al instante, y en tanto lo llevamos de nuevo a donde teníamos los camiones, nos decía que una mujer fallecida se le había aparecido. Al principio no sabíamos qué pensar, pero dado el tremendo terror que tenía, comprendimos que lo habían espantado. Había una mujer ahí, en el camino, a unos metros de donde yo estaba. Me dio la impresión de que estaba mirándome, así que rápidamente cubrí mis partes íntimas y me desocupé, pero a ella parecía no importarle. Después giró y comenzó a adentrarse en el monte. Soy un desgraciado, porque no tuve peor idea que seguirla. Cuando llegué al lugar donde ustedes me encontraron, ella ya estaba detenida de nuevo, como si me estuviera esperando. Pero no, esa mujer no era una persona viva. Hasta ese entonces no la había visto bien de espaldas, así que cuando se dio la media vuelta, recién pude darme cuenta que provenía del otro mundo. Su vestido estaba roto, y gracias a eso vi que su espalda eran puros huesos. Acto seguido volteó y empezó a caminar hacia mí. Ahí fue cuando quise escapar, pero me caí. Eso fue lo que nos contó, cuando minutos después se calmó un poco. Posteriormente, se quedó dentro de su cabina y se durmió, en tanto nosotros dos todavía no podíamos salir del asombro. La gente seguía activa en el mismo lugar, así que llegamos a pensar que todo fue obra de ellos, que de alguna forma, una de las mujeres se encargó de colocarse algo en la espalda para hacerle creer eso con el simple fin de asustarlo, puesto que a pesar de todo, no nos querían ahí. Ya estábamos planeando acercarnos para hablar con los hombres que tiempo antes se habían acercado a nosotros, cuando de la nada vimos que un hombre salió entre la multitud para venir a nuestro encuentro, pero se trataba de otro sujeto. Saludos, colegas. La verdad que es una lástima que pasen estas cosas. Cuando hay esta clase de cortes, nosotros somos los más afectados. Pero ¿qué se le va a hacer? Si nadie hace algo, este país de corruptos seguirán perjudicándonos prácticamente a todo el país. Yo también soy camionero, pero me quedé al otro lado del corte, así que aproveché para venir a saludarlos un rato. Cabe mencionar que todos los que estábamos ahí éramos empleados de diferentes empresas. Fue por eso que no nos pareció extraño que ninguno conociera a ese colega que se acercó. Él se quedó ahí con nosotros haciéndonos compañía, charlando como uno más. Todavía tengo grabado en mi mente a aquel sujeto. Por su acento me daba cuenta de que venía de otra provincia, pero el tono de su voz, su mirada y la calma con la que se expresaba era lo que más me llamaba su atención. Ya casi faltaba 1 hora para el amanecer, mientras seguíamos los tres charlando y con Rojas todavía durmiendo en su camión. Aquellos mismos hombres que vinieron a vernos horas antes se aproximaron otra vez. Nos dijeron que nos dejarían pasar y que aprovecháramos el momento, porque las autoridades habían acordado en venir para llegar a un acuerdo, y dependiendo de eso, ya luego verían si nos dejarían pasar o, caso contrario, seguir prohibiendo el paso. En efecto, veíamos cómo habían removido las cubiertas encendidas para que pasaran los vehículos, entre ellos algunos que estaban también detrás de nosotros. Yo me puse de pie y me preparé para marcharme, pero ahora teníamos un problema, pues Rojas seguía básicamente indispuesto para continuar con su viaje. Acordamos con mi otro colega y con el que se nos había unido un poco antes que nosotros nos marcharíamos y que este último se quedaría a acompañar a Rojas hasta que se despertara. Y así lo hicimos. Yo salí en segundo lugar,
y atravesando a la multitud que nos obligó a pasar toda la noche ahí, suspiré por sentirme al fin liberado. Pero para mi desgracia, lo macabro aún no terminaba. O tal vez debería decir que sí, que ya todo estaba quedando atrás. A lo que me refiero es que no sabía que, apenas unos kilómetros más adelante, el compañero que había avanzado delante de mí estaba esperándome afuera de su camión para darme una información que me hizo sentir un escalofrío que congeló cada uno de mis huesos. Recién aquí tengo señal en mi teléfono. Aquí me bajé para avisarle la dirección en la que estuvimos detenidos a la empresa, para que así tengan en cuenta mi demora. Pero mira, esto es lo que figura en el mapa, me dijo, en tanto me mostraba su teléfono. Él tenía razón, no era mi caso, pero aquí algunas empresas tienen problemas de conexión dependiendo la zona. En el mapa se veía el nombre del pueblo con la ubicación correspondiente, pero lo aterrador fue ver aquello que si no fuera por la tecnología que tenía su teléfono, jamás nos hubiéramos dado cuenta de eso. Se trataba de aquel inusual sendero que estaba cerca de donde pasamos la noche. Este no conducía a ninguna casa ni finca. En realidad, ese era un camino que te llevaba al cementerio del pueblo. Ahí caímos en cuenta de que lo que le pasó a Rojas fue verdad. Sin duda alguna, a él se le apareció el alma de alguna difunta. Lo mismo pensamos sobre el jinete que se aparecía de vez en cuando a la entrada del sendero, como así también de aquel grupo de niños que, con sus raros aspectos, aparecieron para luego desaparecer sin explicación alguna. Pero hubo algo más que nos hizo erizar la piel. Y es que al pasar por el pueblo, o sea, al otro lado del sector donde se llevó a cabo el corte de ruta, recordamos que en ningún momento vimos algún camión estacionado. Es decir, al que le pertenecería al colega que se acercó para compartir con nosotros. No obstante, al menos yo, sí recordé ver algo que justificaría la presencia del extraño. Se trataba de una pequeña capilla que había a un costado de la ruta, y dadas las características que tenía, probablemente conmemoraba a un camionero difunto. De las apariciones no hay duda, pero hasta el día de hoy tengo la intriga de no saber a ciencia cierta si ese camionero era un fantasma más, un alma nostálgica que quiso hacernos compañía, tal vez para sentirse acompañado por los que ejercen la misma profesión que él tuvo cuando estaba vivo. Y teniendo en cuenta esto, se me hiela la sangre al pensar al cuidado de quién dejamos a Rojas, al que por cierto jamás volví a ver. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Y bien amigos, ¿ustedes saben de algún evento similar? ¿Saben de algún conocido, algún familiar que le haya pasado algún evento en la carretera? Si es así, no olviden dejar un pequeño comentario para saber qué fue lo que les pasó. Estaremos encantados de leer sus respuestas. Sin más que decir, les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.